Saludos hermanos, bienvenidos a nuestra cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano, como conocen los que son seguidores de esta cuenta, y les hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Muy bien, como siempre, tomando en cuenta sus sugerencias en cuanto a temas, quiero aclarar que a veces me preguntan temas que ya hay videos realizados que están un poco atrás en el tiempo, tienen que buscarlos en mi cuenta YouTube, aunque igual puedo renovar ese tema y podemos hacer un video nuevo, sobre todo si es un tema que lo toqué hace tiempo atrás, ¿no? Pero entonces, cumpliendo con esta petición, Carlos Monge me sugería, creo que era de Costa Rica, me sugería que hablara un poco de los aspectos, ¿no? Un poco la interpretación y cómo tomaba el tema de los aspectos. mm, No tanto en particular, porque es muy difícil hablar de todos los aspectos en función de la diversidad de las combinaciones, ¿sí? Pero sí de la definición de los aspectos. Y vamos a tratar de tocar algunas pautas para que le ayude a descifrar esta condición, ¿no? Primero, es muy importante entender eh, que los aspectos, en principio, definir que no hay ninguna condición positiva ni negativa. Es decir, nosotros cuando ingresamos a este proceso de vida, eh, traemos unas cualidades vibratorias, es decir, traemos un estado evolutivo que se va a desenvolver en función de la vibración energética que hayas desarrollado o condicionado por el proceso que vienes realizando de existencias anteriores. Entonces, todo lo que vamos a definir son cualidades energéticas. Sabemos que hay cuatro factores o actores importantes en la interpretación de la carta natal, que son los signos, ya hemos hablado cómo los definimos, los signos, los planetas, que son los que mueven un poco la energía, las casas, que es donde se desenvuelve la condición, y los aspectos. La combinación de estos cuatro factores nos da la interpretación. Pero como pueden ver, lo dejé de último. Y los aspectos, ¿verdad? Signos, planetas, casas y aspectos. Porque es el último punto a tomar en cuenta, cosa que no se hace cuando vemos una carta. Enseguida primero vemos los aspectos y la gente ve una carta y si tiene algún conocimiento básico dice, uy, cuántas cuadraturas. Y eso nubla un poco la vista y la interpretación, llevando la atención a ese punto. Y tenemos que tomarlo en último, es la última fase de la interpretación. Es decir, como todo es vibración, nosotros vamos a tener una vibración en un área de vida condicionada por el signo que ahí está. Así que lo primero que tenemos que analizar es el signo. Por ejemplo, si analizamos el ascendente, la cúspide de la casa 1, que domina la personalidad, el carácter, cómo nos mostramos, cómo los demás los ven, debemos de ver en primera instancia el signo que allí se encuentra. Eso es lo básico y lo fundamental. Después debemos de ver dónde se encuentra el planeta que rige el signo del ascendente. Esa es la segunda fase, ¿sí? Si el planeta se encuentra en signos diferentes, va a traer cualidades diferentes. Es decir, no es lo mismo ser ascendente cáncer con la luna en Aries, porque es un cáncer con una energía ariana, estamos hablando de la personalidad y el carácter, que un ascendente cáncer con la luna en Acuario o un ascendente cáncer con la luna en Piscis. Es absolutamente diferente. Pero esas dos condiciones que estamos analizando son cualidades energéticas básicas que no van a cambiar en su esencia por los aspectos. Ahí entonces estamos hablando del signo, del planeta y de la casa. Por ejemplo, si decimos el ascendente cáncer,
La luna se encuentra en Aries, ¿en qué casa cayó? La luna se encuentra en Acuario, ¿en qué casa habita esa luna o está ubicado esa luna que es regente del ascendente? Estamos analizando signos, planetas y casas. Esas condiciones son las básicas a interpretar. Luego que desciframos esas condiciones, de último tenemos que empezar a ver cuáles son los aspectos, porque los aspectos que se definen como ángulos de incidencia se relacionan más que todo a cómo nosotros vamos a establecer, digamos, caminos en las diferentes condiciones de nuestra vida. Caminos que a veces van a tener obstáculos, que a veces van a tener fluidez, que a veces van a tener apoyos, que a veces van a tener oposiciones. Entonces, que no van a deformar la energía inicial, van a poner un obstáculo, al cual yo tengo que tomar conciencia, trabajar con él para trascender. La vida está llena de obstáculos y a través de superar los obstáculos es cuando aprendo. Y esa es la clave de los aspectos. Porque se suele decir, tengo muchas cuadraturas, mi carta es muy mala. Es un error. Puede ser una carta más limitante en el proceso evolutivo de la persona cuando tiene muchos trinos, porque los trinos tienden a aferrarme a las cosas que fluyen por naturaleza y a veces pueden generar un estancamiento en la comodidad, en la falta de adversidad. En cambio, los aspectos que generan choque, energías encontradas, que mueven el proceso y me obligan a trabajar allí donde está la clave del aprendizaje. En principio eso. En líneas generales, los aspectos se dividen en mayores y menores, es decir, los aspectos mayores que son la conjunción, la cuadratura, la oposición, llamados aspectos tensos, ya vamos a definirlos un poquito, en la antigüedad, llamados aspectos maléficos, debido a la conciencia de esa época. Ojo, no debemos tomar hoy ese concepto maléfico. O sea, no son los que propician el mal. Y luego los trinos, también el aspecto mayor, que da fluidez. O sea, no hay obstáculo. Por supuesto que estamos hablando ángulos de incidencia entre planetas, que son los que mueven la energía, los que le dan dinamismo a la vida en su movimiento. Ahora después cuando mostremos una carta vamos a identificar por qué son ángulos de incidencia, ¿no? Muy bien, los aspectos cuadratura y oposición nos muestran reto, prueba. La cuadratura es un aspecto más vinculado a conflicto, tensión y ruptura. Es decir, tengo que aprender a dominar el conflicto, tengo que aprender a manejar la tensión y tengo que aprender a superar la ruptura. Es un aprendizaje. ¿Ok? La cualidad y el desenvolvimiento depende de qué planetas estén involucrados y qué casas estén involucradas. Luego la conjunción. La conjunción es la unión de dos fuerzas, es decir, dos planetas que indican dos cualidades energéticas, las interpretamos, como hemos hablado en antiguos videos, por la determinación universal del planeta. Y ahí debemos hacer una analogía. Cuando vemos una conjunción, cuando hay planetas que tienen puntos en común, llamados puntos armónicos, por ejemplo, Venus y la Luna, en la antigüedad llamados planetas benéficos, cuando están juntos, ¿verdad? Unen sus fuerzas en una condición que se puede llamar armónica. Pero, por ejemplo, la Luna y Marte, Marte es impulsivo, fuerte, una energía de acción. La Luna, que necesita estabilidad, si hablamos de las emociones, es lo que necesita.
Cuando Marte se junta a la Luna, puede perturbar un poco esa condición emocional. Entonces, para la interpretación de la conjunción, debemos dominar la naturaleza de los planetas. Si la naturaleza de los planetas es afín, esa unión de fuerzas podemos llamar que se interaccionan armónicamente y se autoalimentan. Cuando la naturaleza de los planetas no es afín, lo que no quiere decir que sea malo, ¿sí? Yo tengo que empezar a armonizar esas contradicciones y utilizar las condiciones armónicas y tratar de combatir las inarmónicas. Es decir, por ejemplo, puede haber una conjunción Saturno-Sol. ¿Cuáles son los valores positivos de Saturno? Orden, disciplina, concreción, método. Pero también Saturno puede estar involucrando restricción, autolimitación, frialdad. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es que debo de aprender a manejar en mi proceso de vida, despertando las cualidades armónicas de Saturno. Por supuesto que la carta no da indicativos de eso, y tratando de limitar las cualidades obstructivas de Saturno. Pero cualidades obstructivas en el sentido de que si algo se me presenta como obstrucción, es que es necesario para mi aprendizaje. Y el trabajo es lograr desbloquear. Porque es importante entender, eh, por supuesto que esto no es fácil porque para entender este proceso debemos de haber transitado por escuelas del conocimiento, llamamos el conocimiento iniciático, el conocimiento esotérico, en otros caminos, en otros videos, he comentado de que a través de mis años yo he pertenecido y he transitado en diferentes escuelas que me permiten ver el proceso evolutivo del ser humano. Es decir, el destino no está escrito. El destino lo escribes tú en cada momento. Y nosotros tenemos, como dijimos antes, por nuestro proceso evolutivo, estados vibratorios. Y esos estados vibratorios van a ser afines al proceso que indica nuestra carta natal. Es decir, Marte, si yo tengo una vibración, mi proceso de vibración es agresivo, o sea, yo traigo una condición agresiva, radical, impulsiva, Marte o Plutón va a vibrar afín al proceso que yo vine a vivir, cosa que yo puedo cambiar a través de cultivar mi trabajo interno, a través de darme cuenta y tratar de sublimar esa energía. Pero si yo ya traigo una energía más sutil, es decir, he trabajado con la agresividad en sucesivas existencias y es difícil que hoy la demuestre, así me doy cuenta, porque tal vez me doy cuenta que no soy agresivo, entonces el Marte no va a actuar como agresivo, va a actuar como constructivo, como fuerza creadora, iniciadora. Lo mismo Plutón, como impulso regenerador. Entonces, no veamos los problemas como en el factor astrológico. El factor astrológico, los planetas, nuestras configuraciones y especialmente los aspectos, nos hablan un poco de cuál es el trabajo que yo debo hacer. Si yo tomo conciencia de eso, porque si no negaríamos la oportunidad. No es tampoco el libre albedrío pleno, porque no podemos tener el libre albedrío pleno en este pleno, pero tampoco es el destino escrito. Nosotros debemos tratar de conquistar el mayor libre albedrío, y eso se logra a través del trabajo contigo mismo, para, digamos, transformando nuestra naturaleza interior. Porque es evidente que si yo estoy ante dos situaciones, tengo la posibilidad de decidir derecha o izquierda. El problema es cómo estoy condicionado para irme hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Por mis deseos? Tal vez me conviene irme a la derecha
pero estoy atraído hacia la izquierda por una condición apasionada o instintiva. Pero si yo soy consciente, sé que mi camino es ir por este lado. Y si ejerzo mi voluntad interna y sé que ese es el camino, ahí estoy decidiendo, aunque sea muy duro y difícil. Y ese es un poco lo que nos muestran los aspectos en la carta. Pero antes de los aspectos, la energía que sostiene la vida en la carta está en las configuraciones básicas, es decir, la interpretación clara y consciente y bien interpretada de las cualidades energéticas mencionadas o develadas por los signos, ¿ok? Y los planetas. Entonces decíamos que la conjunción la analizábamos en función de quiénes son los actores, ¿no? Por ejemplo, Mercurio suele ser neutro, ¿no? Absorbe la afinidad del planeta con quien se une. Una cualidad de Mercurio, ¿no? Por otro lado, la cuadratura. La cuadratura tal vez sea el aspecto de mayor trabajo porque es el que tiene mayor choque, ¿no? Es un, podemos decir, es exagerado, pero podría decir, puede llegar a ser 2 choques de trenes, ¿no? Pero, ¿cuál es el camino que tengo que transitar para cultivar una vibración más armónica? ¿O qué me está enseñando ese camino? Puede generar grandes tensiones, ruptura, intransigencia, radicalidad. Por supuesto, nuevamente depende de quiénes son los actores, es decir, quiénes son los planetas que intervienen. Es un ángulo de 90 grados, todo tiene esto una condición muy importante en función de los 360 grados de la circunferencia y los múltiplos, ¿no? De 15 que generalmente logran aspectos de 90, sería la cuadratura, 180, que es la oposición, la conjunción, que están unidos en el mismo grado con la orbe, y luego el trino, que son 120 grados. La oposición, así como la palabra lo dice, es una oposición, estás frente de algo. Pudiera representar tu complemento, el cual no lo quieres ver, puede representar tu factor de polaridad, que no lo quieres ver, y también a qué te enfrentas, que sueles negar. El trabajo de la oposición es formar un equilibrio con los opuestos. Nótese que generalmente, con raras excepciones, las oposiciones se dan en los signos opuestos, que claramente son complementarios, y en las casas opuestas, que claramente son complementarias. Una oposición entre la casa 1 y la casa 7 es el yo y el otro. Es el opuesto. Quiero dominar, el otro me domina a mí, o logramos el equilibrio para trabajar juntos. La casa 2 y la casa 8, cómo suplo mis necesidades materiales, también el dinero, y cómo, ¿verdad?, comparto ese mundo con los demás, el dinero de los demás. Y así sucesivamente, ¿no? La casa 3 es la mente inferior, la casa 9 es la mente superior, la casa 4 el hogar, la casa 10 la sociedad, o puede ser el padre y la madre, siempre son los opuestos. Pero esos opuestos, si no trabajan juntos, ¿sí? Por ejemplo, los opuestos existen en todos los planos de la existencia, ¿no? Ahora que en Uruguay hay ahora elecciones, los opuestos, ¿verdad? En algún momento tienen que trabajar juntos, si no se transforma en una guerra. Eso es necesario, es un gran aprendizaje. Y el trino, por supuesto, vuelvo, así como en cuadratura y en oposición, cuáles son los planetas que integran esa condición. Es decir, hay planetas, no los veamos en maléficos y benéficos. Sabemos que en la tradición, ¿sí?, los planetas benéficos en la tradición, el Sol, el benéfico mayor Júpiter y el benéfico menor Venus, catalogados en la tradición. Y el maléfico mayor Saturno
y el maléfico menor Marte. En la tradición no existían Urano, Neptuno y Plutón, pero entre comillas, dentro de la línea de la tradición, se les pueden llamar maléficos. Pero esto es un concepto absolutamente desechado para hoy, porque, por ejemplo, los transpersonales mueven el mundo interno, el inconsciente, el subconsciente en sus diferentes expresiones y profundidad. Y todo lo que hay en nuestro inconsciente nos obliga a trabajar y generalmente no nos gusta y nos obliga a enfrentar circunstancias. Por eso se le pueden considerar maléficos, pero en realidad son los que te muestran el camino para avanzar. Marte y Saturno nos ponen pruebas. Saturno es el orden, la disciplina, el método, la constancia, el que ordena el universo. ¿Cuándo se transforma en un obstáculo? Cuando tu vida no tiene orden. Marte es la fuerza que impulsa la acción, que impulsa avanzar. ¿Cuándo trae inconvenientes? Cuando avanzas atropellando, destruyendo, pasándole por encima a todo el mundo. Entonces, no es la naturaleza del planeta la que se va a comportar armónica o inarmónica, es cómo vibras tú con esa energía. Tomando en cuenta esto, debemos sacar conclusiones cuando hay planetas afines y cuando hay planetas que no son afines, también en las cuadraturas. No es lo mismo una cuadratura Marte-Plutón, que son dos planetas intensos, que una cuadratura Venus-la Luna. Se mueven en diferentes procesos. Además, tomar en cuenta qué planos, ¿no?, mueven esos planetas. Por ejemplo, Plutón y Marte en una cuadratura están moviendo tu mundo instintivo, pasional, intenso. Si están en cuadratura, están en choque, pueden estar descontrolados. Bueno, representa que debes de aprender a manejar esa condición. Si es la Luna y Venus, están hablando de tu proceso emocional y tu proceso sentimental. Si están en cuadratura, cuáles son los bloqueos o los aprendizajes que debes de ver ahí. Pero esto nos va a dar otros datos en la profundidad cuando los conectemos con casas y a los signos que rigen esos planetas. En el caso del trino, la definición del trino es que la energía fluye sin obstáculo. No significa que sea bueno, porque puede fluir sin obstáculo dos planetas, un ángulo de incidencia armónico como es el de 120 grados, llamado trino, entre dos planetas que son conflictivos y alimentan esa condición porque no hay obstáculo para que esa condición conflictiva, que se interpreta en las condiciones como se manifiestan en tu carta, no haya obstáculo para que eso avance de esa forma. Entonces, no siempre los trinos se consideran un aspecto armónico. Se considera que no hay obstáculo para que esa energía fluya intensamente. Pueden fluir las pasiones, los instintos y los deseos descontroladamente. O puede fluir el apego a lo material, en función de en qué parte de la carta y qué signos nos conectemos. Y eso, para el proceso de liberación del ser humano, el apego no es un aspecto armónico, ¿no? El apego deriva del deseo. Deseo tanto algo que no lo quiero soltar. Ahí la enseñanza de Buda, ¿no? La gran síntesis de la enseñanza de Buda es que el sufrimiento humano proviene del deseo. Porque en definitiva siempre vas a tener que soltar las cosas. Cuanto más lo desees y más te apegues a las cosas, más vas a sufrir cuando las pierdas. Y en el momento que nos vayamos, siempre vamos a tener que soltar todo. Muy bien. Estos son un poco los aspectos mayores. Luego tenemos los aspectos menores. Los aspectos menores son subdivisiones, son múltiplos de los aspectos mayores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro de los aspectos considerados, entre comillas, armónicos, los derivados del trino, ¿verdad? El sextil, que sería 60 grados en la mitad de 120, es un apoyo de fluidez, pero menor. Se pueden decir apoyos, ayudas, menos intensidad en la conexión, pero es una condición armónica. Luego el semisextil, que serían 30 grados. Y entonces eso es una pequeña ayuda, digamos así,
para que fluyan entre los factores que indica la carta una conexión armónica. Eso es lo que decimos cuando hay fluidez. Y luego, entre los menores, también está la semicuadratura, que es la mitad de la cuadratura, que sería 45 grados. La sexquicuadratura, que serían los 90 más 45, que serían 135 grados. Los dos son aspectos también de tensión, pero el de semicuadratura tal vez es una cuadratura más suave, pero la sexquicuadratura tal vez está indicando que hay un aspecto que ya se vive en conflicto y es necesario solventarlo después de haber vivido el conflicto, porque es un ángulo que está abierto después de la cuadratura. El otro está previo a la cuadratura. Tenemos un quincuncio que depende de cómo se vinculen los planetas especialmente, pero también es algo a solucionar, algo pendiente, algo a solucionar. De forma general estoy dando una interpretación porque para darlo en profundidad tendríamos que estudiar a través de cursos, ¿no? Un poco aclarar conceptos. Ahora, otro aspecto importante, les voy a poner un poco la imagen. Vamos a ver. Aquí tenemos una carta, ¿no? Aquí tenemos muchas cuadraturas. ¿Qué deberíamos hacer? Un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio personal debiera ser verla, interpretar la carta así primero, ¿sí? Así. Ascendente Aries. ¿Qué conclusión sacamos de ascendente Aries? Personalidad, vital, enérgica, ok, con iniciativa, con impulso, con capacidad de acción, posiblemente liderazgo. ¿Dónde está Marte? Marte está en Géminis. Esa fuerza de impulso de acción se expresa a través del intelecto, la mente y la comunicación. Cosas muy sencillas y básicas, sin profundizar. También se encuentra en la casa 3, así que multiplica esa capacidad de expresión, relacionándose al entorno donde se desenvuelve. Hasta ahí estamos analizando lo básico, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esta condición, tenemos que analizar básicamente que los planetas en los signos tienen su interpretación. Una ayuda importante es que conozcamos las tablas de dignidades y debilidades planetarias, a las cuales yo particularmente excluyo el Sol. Es decir, el Sol, en la tradición, habla que su domicilio es Leo. Por lo tanto, en su lugar opuesto estaría lo que se denomina en exilio. Bueno, eso no opera para el Sol. El Sol se encuentra en su pleno brillo porque es el espíritu de la vida manifestándose a través de la cualidad del signo. El Sol es el centro de nuestro sistema solar, el Sol es el que alimenta del espíritu de vida desde la divinidad, entonces no puede ser menoscabado por ningún signo, porque no es una condición dividida, ahí está la unidad, está el ser. Entonces, el Sol en Acuario no se encuentra desfavorecido, se expresa a través de la cualidad de Acuario. ¿Okay? Pero no pasa así en los demás planetas, porque los planetas son subdivisiones de nuestro proceso evolutivo. Si hablamos de Mercurio, estamos involucrando solo la mente y no es un proceso vinculado al ser, es al plano mental. El plano mental, cuando nosotros desencarnamos, nuestro cuerpo mental debe disolverse, el ser no se disuelve. Entonces, definir las cualidades de los planetas, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, vamos a ver otros ejemplos. Eh, por ejemplo, aquí Saturno. En el caso de Saturno se opera. Saturno, ¿verdad? Su domicilio es Capricornio, si estuviera aquí. Está en su lugar su lugar opuesto, en su signo opuesto, por lo tanto estaría en exilio. ¿Qué significa eso? Que esta energía de Saturno va a costar más desarrollar su cualidad más elevada. Opera de una forma más difícil de manejar y descontrolada. Habla del proceso que yo traigo a vivir. ¿Con qué? Con lo que Saturno representa. El orden, la disciplina, el método, la conquista de la cima, ¿sí?
¿Por qué? Porque va a estar obstruido con las emociones. Un poco en esa línea. Entonces, cuando nosotros vamos a definir los aspectos, tenemos que ver las cualidades, ¿verdad?, de los planetas y los signos. Busquen las tablas de estados celestes, donde nos habla de los lugares de los planetas, de su domicilio, de exaltación, del exilio y de caída. Pero nosotros en principio debemos de analizar, por ejemplo, acá Saturno está en Cáncer, ¿sí? Saturno está en Cáncer, así que su energía básica de Saturno es más difícil de manejar. Es probable que ese Saturno no exprese la cualidad más altruista de Saturno, porque está afectando el plano emocional. Saturno se encuentra bien en Capricornio. ¿Sí? Muy bien. Eso es tema de otro video, pero lo tomamos en cuenta para ver cómo operan los aspectos. O sea, si yo tengo una cuadratura, vamos a ver si encuentro ese ejemplo, aquí tengo algunas cartas. Si yo tengo cuadratura entre planetas en dignidad, es diferente que tenga cuadraturas entre planetas en exilio o en caída. ¿Ok? Vamos a ver si encontramos alguno. Vamos a poner este ejemplo. Aquí el Sol. El Sol está en Aries, ¿no? Bueno, dijimos que el Sol no lo tomaríamos en cuenta por su dignidad, pero vamos a ver. Venus. Bueno, vamos a ver aquí. Por ejemplo, Venus está en Tauro. Venus en Tauro se encuentra en dignidad. Es decir, está en su lugar de exaltación. Es decir, se exaltan, podemos verlo así, se exaltan las cualidades de Venus, es decir, la armonía, la belleza, ¿no? Por supuesto, al estar en Tauro desde el punto de vista material, pero está opuesto a la Luna y la Luna está en Escorpio. Perdón, Venus en Tauro está en su domicilio. Como estaba viendo la Luna, me confundí. Venus en Tauro está en su domicilio, así que opera en su condición armónica, elevada, de estabilidad, en lo que Venus refiere y a lo que Tauro refiere, porque Venus está en su domicilio. Ok, le hace oposición a la Luna, y de aquí vino la confusión porque lo estaba viendo desde la mente, y la Luna, Tauro es el lugar de exaltación de la Luna. La Luna se exalta en Tauro. Por lo tanto, en Escorpio está en caída. O sea, es una posición que a la Luna no le favorece. Entonces, esta oposición de Venus a la Luna es más desfavorable que otra conexión, ¿verdad? Con dos planetas que tuvieran en dignidad. Dos planetas en dignidad puede haber una capacidad menos conflictiva en el aspecto. Cuando los planetas están en exilio y en caída, nos dan una condición más conflictiva. Pero aquí como Venus está en una condición más armónica, Venus es el que debe prevalecer para armonizar la condición de los dos. Es un punto de apoyo. Pero claramente las emociones en Escorpio, o sea, las emociones más exaltadas por los instintos, las pasiones, los deseos, el temperamento, por ejemplo, no tiene que ser así, pero aquí puede manejarse celos, por ejemplo, ¿no? Posesiones, miedos, ok, afectan lo que Venus representa. Entonces, para definir los aspectos tenemos que ver el estado celeste de los planetas. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver otra carta, por ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos a Saturno. Saturno está en Libra. ¿Ok? Saturno en Libra está en dignidad. Es decir, ¿por qué? Porque está en su lugar de exaltación. Y le hace cuadratura a Venus. ¿Sí? Aquí Venus no está en un estado celeste definido, ni en exaltación, ni en exilio, ni en su domicilio, ni en caída, entonces lo llamamos peregrino. Hay que tratar de evaluar cómo se mueve Venus en Géminis, ¿no? Muy bien. Entonces, Saturno al estar en dignidad tiene prevalecencia sobre el Venus. Nosotros tenemos que despertar la cualidad más elevada de Saturno, cosa que es posible. Por ejemplo, Saturno en Libra presenta menos restricción que Saturno en Cáncer.
es menos restrictivo, porque se encuentra en un estado de dignidad. Y si nosotros también este, vemos cómo se comporta en la realidad de la vida del individuo, vamos a ver que es más fácil de manejar esa condición. Por ejemplo, yo tengo Saturno en la casa 4, lo tengo en Acuario. Saturno es corregente de Acuario, se considera en dignidad. Entonces me es más fácil manejar mi Saturno en la casa 4. Si lo tuviera en Cáncer, o por ejemplo, si lo tuviera en Piscis, que sería su lugar de caída, o si estuviera en Cáncer, que es su lugar de exilio, es más difícil de manejar. Por supuesto que los aspectos te marcan cuál es la prueba, ¿no? Aquí claramente que si tomamos la naturaleza de los planetas, la naturaleza de los planetas Venus es, por ejemplo, la belleza, la armonía, el amor. La cuadratura de Saturno hay una tensión, un conflicto, una ruptura, una prueba con el amor, ¿verdad? Se expresa a través del plano del intelecto. Saturno, ¿verdad? Es el orden, la disciplina. Entonces, me cuesta generar orden en mi plano afectivo. Esa es la determinación universal, pero nosotros tenemos que ver la determinación local. Saturno viene de la casa 4, Venus viene de la casa 1. ¿Cómo yo tengo este conflicto entre hogar y mi personalidad, expresados por la rigidez y el amor, o tensión o bloqueos? De esa forma vamos a ir interpretando. Pero cuando nosotros tenemos malos aspectos, siempre tenemos un buen aspecto. Y el buen aspecto nos marca el momento de salida. Por ejemplo, miren esto. Aquí tenemos a Saturno en dignidad y tenemos a la Luna en dignidad. Es decir, Saturno está en su domicilio y la Luna se encuentra en exaltación. Y tenemos un trino. Así que por aquí es un momento donde fluye esta energía. Yo por ahí debo utilizar este trino para canalizar mi trabajo interior. ¿Desde dónde viene ese trino? Desde la casa 12. ¿Qué representa? Representa tu mundo interno, tu inconsciente. Allí debes de trabajar, desde tu plano emocional. El trino dice que estas dos condiciones en dignidad, el orden, la disciplina, el respeto, que debe existir en el universo, que lo impone Saturno, debo de despertarlo desde mis estados emocionales armónicos internos. Eso es lo que me está diciendo. Porque mi descontrol, ¿sí? Hacia la casa 4 fluye esta armonía y hacia la casa 4 fluye este conflicto, el hogar, la familia, los padres, cómo conformo las raíces de mi existencia, eso es la casa 4, ¿verdad? Hay una tensión hacia mi expresividad afectiva. Ojo con la diferencia de afectos y emociones. La luna son emociones, es diferente. Los afectos y los sentimientos son un valor del ser. Las emociones se vinculan a nuestro cuerpo astral y están modificadas por las experiencias externas. El sentimiento es un valor que debe siempre fluir desde la naturaleza del ser. Bueno, aquí tenemos esa prueba. No es que a mí me va a ir mal en el amor, es algo que tengo que trabajar conmigo mismo para cambiar esa condición y fluir de una forma más armónica. Es el camino que te lo está diciendo en este proceso. ¿Okay? Pero vuelvo a recalcar lo que había dicho anteriormente. Primero debemos de analizar las condiciones básicas. Si vamos a hablar del dinero o del mundo material, Tauro, esa es la energía que está ahí. No podemos ver malos aspectos y enseguida sacar conclusiones. Tauro, signo de tierra, signo fijo, concreto, con gran estabilidad para producir su mundo económico. ¿Quién tenemos que tomar en cuenta ahora? A Venus. Venus en Capricornio. ¿Sí? Venus en Capricornio, ¿cómo? ¿Quién es el planeta que mueve su dinero? Venus. ¿Verdad? Es un planeta vinculado a Tauro. Es el regente de Tauro. Está en la casa 10. Así que ahí tenemos una conexión dinero-profesión, dinero-vida social. Ahí hay una energía que fluye. Está en Capricornio. Para lo material me favorece muy bien,
Porque Capricornio es la conquista de la cima, es lograr las alturas a través del camino transitado material. Es un signo cardinal, así que hay iniciativa para construir. ¿Ok? Ahora, la naturaleza de Venus en el amor no es tan favorable para, para Capricornio. ¿Qué tendríamos que buscar ahí? Libra. Ese es el Venus de Libra, ¿ok? Que puede ser más frío. El Venus de Tauro para Capricornio es más armónico que el Venus de Libra para Capricornio. El Venus de Libra, ¿sí? Es más el equilibrio afectivo y la comunicación, y ahí lo enfría Capricornio. Todavía no vimos los aspectos. Los aspectos me van a marcar cuál será mi prueba, cuál será mi obstáculo. ¿Y por qué, por ejemplo, acá tenemos una cuadratura Venus-Júpiter? ¿Por qué es una cuadratura? Porque el ángulo de incidencia son 90 grados. ¿Dónde estamos nosotros? Acá en el centro. Acá en el centro. Y aquí tendríamos el ángulo de 90 grados. Aquí está la Tierra, en el centro. Aquí estaría el ángulo de 90 grados. Y aquí denotamos entonces que hay orbes. Por ejemplo, tenemos orbes planetarias. Cuando la orbe es el grado de tolerancia entre los planetas para tomarlo conjunción o no. Por ejemplo, aquí entre Venus y Mercurio, que es una conjunción, después hay otra valoración, quién domina la conjunción, quién domina el aspecto, para que pueda yo integrar un mejor trabajo. Pero acá, por ejemplo, tenemos una conjunción Venus-Mercurio. Y esta conjunción tiene aproximadamente 4 grados de orbe. ¿Sí? Un poquito menos porque es 13,49 y 17,33, menos de 4 grados de orbe. Pero si la conjunción es de 0 grados, es más intensa. Y lo mismo vemos con todos los aspectos. Lo mismo vemos con todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que discernir sobre las orbes planetarias porque, por ejemplo, aquí tenemos un aspecto entre Júpiter oposición a Neptuno. Y esta orbe es muy amplia. Yo no la tomaría en cuenta. Aquí está 23 de Libra, ¿verdad? Y 3 de Tauro. O sea, el punto partil, el grado exacto de la oposición 23 de Libra sería 23 de Aries. Y estamos, ¿sí? A 10 grados con Neptuno. Y eso lo pone muy lejos. 10 grados máximo se le da al Sol. Es el único que le podemos dar 10 grados. Algunos se lo dan a la Luna. Por ejemplo, Liz Grenne, una gran astróloga, le daba 9 como máximo. Aquí yo no tomaría esta oposición, por eso tenemos que discernir en los programas cuáles son las oposiciones. Y además, cuando esta oposición, que es el caso, cambia de signo, porque no es lo mismo tener oposición Júpiter-Neptuno, Aries-Libra, a tener oposición Júpiter-Neptuno, Aries-Tauro, no es el signo opuesto. Y eso lo hace más distante la oposición. Esos son tips relacionados a los aspectos, ¿no? Así que cuando la orbe es más cercana, también el aspecto es más fuerte. Y por otro lado, debemos de tomar quién domina el aspecto, ¿no? ¿Quién domina el aspecto? Por ejemplo, aquí tenemos una cuadratura partil, llamémosla así, partil. No es exactamente partil, partil es el mismo grado, porque el Sol está a 3,21 y Neptuno está a 3,03. Así que hay unos 18 grados 18 minutos de orbe, perdón, de los 60 que configura un grado, hay 18 minutos en una cuadratura Sol-Neptuno. Entonces, ¿quién, ¿quién es el planeta más fuerte en esa cuadratura? Aquí evidentemente es el Sol, porque el Sol está en Leo. ¿Por qué el Sol si en el Leo tiene gran poder? Porque no tiene dispositor, nadie lo gobierna. En cambio, a Neptuno lo gobierna Venus, porque está en Tauro y su señor es Venus. Entonces nosotros podemos identificar, ¿verdad?, la energía básica de cada planeta y cuál es el que se encuentra mejor y nos ayuda desde ese punto de focal cómo trabajar más con la cuadratura. Y si tiene a la vez aspectos armónicos por otro lado, aquí el Sol no los tiene, ¿verdad?, que tuviera un trino hacia otro planeta, también nos da una gran ayuda. Pero aquí claramente, ¿verdad?, la cuadratura se expresa desde la naturaleza esencial del individuo,
en conflicto con su mundo inconsciente, su mundo psicológico inconsciente, y donde opera desde el trabajo y su mundo material. Esto hace a las personas muy sensibles desde el punto de vista espiritual, que tienen dos caminos: o busco el crecimiento espiritual, el sentido escapista, pero a través de la meditación, del trabajo interno, de despertar la luz del ser, o el sentido escapista a través del conflicto, la droga, el vicio, ¿verdad? Que me hace desconectarme de este mundo, hasta el suicidio en algunos momentos. Pero, por supuesto, eso no quiere decir que todas las personas que tengan esta condición vivan eso, ¿no? Pero lo que nosotros debemos interpretar es la solución del camino, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Entendamos que ver la carta natal no es ver el problema en mi vida. Es decir, todo es vibración. El primer paso es aceptar tu proceso de vida. Luego, tener el conocimiento y las herramientas para trascender. O sea, a mí me escriben muchas personas y por lo tanto, como saben, mi correo electrónico está debajo del video y me pueden escribir sugiriendo temas o información sobre las consultas que hago para todas partes del mundo a través de Skype. Pero eh, me escriben a veces diciendo mi carta es muy mala, tengo una vida muy difícil. Debemos de desechar ese concepto porque ahí nos estamos hundiendo en la condición mental que va a crear y reforzar esa condición en tu vida. No hay procesos malos ni buenos, hay procesos. Y yo interacciono con ese proceso en función, en principio, de mi comprensión y luego de las herramientas que desarrollo para trascender. Cada persona está en el lugar donde tiene que estar. Y si no aceptas eso, no podrás avanzar. Las, las energías básicas de tu vida están dadas por los signos, los planetas y las casas. Y los aspectos nos muestran, digamos, cómo se va a presentar el camino. Pero no podemos eludir el camino. Necesitamos transitarlo. La clave es prepararte, es tener el conocimiento y saber que eres un ser de luz, que todo lo puede, que eres una parte de la divinidad manifestada. Y así como la divinidad tiene todo el poder de la creación y de trascender, tú lo tienes. Muy bien, hermanos, espero que sirva este video para guiar un poco en la interpretación de los aspectos. Gracias a Carlos por sus preguntas y siempre estamos dispuestos a generar los temas que lo pueden ayudar a trascender este camino. Suscríbete a nuestra cuenta de YouTube y no queda más que decirle que la divinidad llene de bendiciones tu camino. Namaste.